En esta oportunidad vamos a tener a Leonardo Loza, donde habla pues cómo empezó su vida sindical, todo lo que tuvo que pasar a lo largo de estos años, ¿ah? Él pues como dirigente y la verdad todo el proceso que tuvo que vivir hasta el día de hoy. Leonardo Loza mencionó que hoy lamentablemente los que están siendo juzgados pues se hacen la víctima. Hoy Leonardo Loza está pidiendo justicia para los caídos en la masacre. ¿Ah? También ha dicho por los jóvenes, por los huérfanos, por todos los caídos. Hoy Leonardo Loza pues pide justicia. También se tiene que resarcir los daños. Leonardo Loza comentó que ha tenido 12 procesos judiciales, todo por ser dirigente. La verdad que Leonardo Loza pues, fue un perseguido político por la dictadura de Yanín Áñez. También Leonardo Loza arremetió contra la cúpula de la Iglesia Católica, que lamentablemente pues fue parte del golpe de Estado en Bolivia, y lamentablemente la Iglesia siempre buscó los intereses solo de los ricos y los apetitos personales y no de la gran mayoría que es el pueblo. La Iglesia Católica es una gran decepción, mencionó el senador Leonardo Loza. También en el caso de los Estados Unidos ha pedido pues que Estados Unidos envíe pues a Murillo, que Murillo decía nunca se iba a correr y fue el primero en correrse. También de Sánchez Berzaín. Berzaín, la verdad que también está prófugo y está refugiado en los Estados Unidos. La verdad que hoy Estados Unidos pues se encuentran estos corruptos, y la verdad que hoy Leonardo Loza ha sentado su posesión. También ha dicho claramente que es importante que se pueda ganar en los 4 departamentos de Bolivia para estas elecciones a la gobernación, porque es importante para consolidar la democracia en Bolivia. Nuestra hoja sagrada, la hoja de coca, que nos ha visto luchar, que nos ha visto combatir, que nos ha visto sufrir, que nos ha visto inclusive morir a muchos de nuestros hermanos. La hoja de coca es nuestro testigo de las diferentes luchas históricas, inéditas del pueblo originario, milenario de esta noble tierra que es llamada Bolivia. Intentaron acallar a los productores de la hoja de coca con la aplicación de proyectos de ley, además la ley Cero Coca en el trópico de Cochabamba. Tenemos el registro oficial de derechos humanos, más de 100 personas entregaron su vida en la época neoliberal en el trópico de Cochabamba. En memoria a los caídos, a los mártires, se prosigue con las transformaciones profundas en nuestro país. Por supuesto que sí, como decía, nuestra hoja sagrada es testigo de nuestras grandes luchas, es testigo de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor, de nuestro llanto, de nuestras lágrimas, pero también la hoja de coca es testigo de nuestros diferentes triunfos en el aspecto orgánico, sindical, político, electoral también. Gracias a ese símbolo de lucha, hoy en día somos un poder político. Gracias a la hoja de coca, hoy en día somos una referencia no solo nacional e internacional. Gracias, empezamos por ahí luchando a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo y muchos otros dirigentes, líderes del pueblo boliviano. Ahora estamos transformando el país, principalmente en el tema económico, político, social, productivo, inclusive en temas de nuestros recursos naturales. Y por eso yo contento ser productor de la hoja de coca y contento también ser un representante de los productores de la hoja de coca. Podemos decir que gracias a la hoja sagrada de coca, las luchas, también se forja el liderazgo de Leonardo Loza como ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales, la Federación, quiero decir, de Chimoré. Reiteradamente, fuiste dirigente reelegido por la confianza del trabajo. ¿Eso te permitió ahora representar a todo el pueblo boliviano siendo senador? Por supuesto que sí. Yo siento que la gran mayoría de la gente del campo somos hijos de la hoja de coca. La gran mayoría de los pobres somos fruto de la hoja de coca, y por eso en nuestra vida, en nuestra sangre, en nuestra memoria, en nuestra convicción corre ese grito libertario que empezó la hoja de coca desde el trópico de Cochabamba. Yo desde muy niño conocí, entendí el significado de la hoja de coca cuando mi padre en Independencia, Culicaba, cuando mi abuelo en el trópico de Cochabamba, cómo cuidaba como la planta de la hoja de coca,
Empezamos por ahí la vida dirigencial defendiendo la hoja de coca desde los diferentes puntos de bloqueo en la región del Trópico de Cochabamba, casi desde nuestros 12, 13 años de edad, detrás de los afiliados, detrás de nuestro abuelo, defendiendo la hoja sagrada, por supuesto, a la cabeza del presidente Morales. Y creo que ese aprendizaje lo llevamos hasta ahora, nos convirtió en dirigente en la región del Trópico, ya casi 5 veces consecutivamente ratificado en la Federación de Chimoré, ahora representando coyunturalmente como senador del Estado Plurinacional de Bolivia. Yo diría gracias a la hoja de coca, gracias a esa enseñanza de grandes dirigentes que defendieron la hoja de coca desde el Trópico de Cochabamba. ¿Cómo evalúa, hermano Leonardo, los 4 meses de la actual gestión de gobierno a la cabeza del hermano Lucho? También una evaluación interna de la Cámara de Senadores. ¿Existe desafíos? ¿El pueblo clama justicia por los caídos en la masacre de Guayani y Senjata? Bueno, primero hemos pacificado el país, hemos consolidado la tranquilidad del país, hemos devuelto la democracia en base al voto popular al pueblo boliviano a la cabeza de Lucho y nuestro hermano David. Hoy en día nos encontramos trabajando para recuperar nuestra economía nacional, para reafirmar nuestra economía nacional, nuestra producción nacional. Lamentablemente en 14 años fuerte hemos crecido, pero lamentablemente en un año nos han destrozado tanto la producción nacional, la economía nacional, el sistema político, justicia, administrativo, pero hemos decidido reconstruir esta patria y estamos en ese camino al interior de lo que es el Senado Nacional, por lo menos de los senadores del MAS. Existe una clara representación con mucha firmeza de coadyuvar, de ayudar a nuestro gobierno nacional, de aprobar diferentes normativas nacionales que siempre beneficia a todo el pueblo boliviano. No tenemos ningún problema hasta ahora. Yo saludo el madurez, el compromiso, la lealtad de muchos senadores del movimiento al socialismo que hoy en día, que hasta este momento demuestran, a diferencia de algunos otros senadores que solo intentan generar polémica mediática, política, un show político, intentando perjudicar en el fondo al gobierno del MAS. Leonardo, nos ponemos en la situación de aquella esposa, aquella hija que perdió a un ser querido en la masacre de Guayani y Senjata. Claman justicia. ¿Es todavía uno de los temas pendientes de esta nueva gestión del hermano Lucho? En realidad el tema de la justicia para el pueblo indígena, para la familia cocalera del pueblo boliviano, principalmente del Trópico de Cochabamba, siempre ha sido un anhelo que constantemente hemos buscado. En los tiempos coloniales, en los tiempos neoliberales, en los tiempos de privatización, nos han asesinado, nos han matado a muchos de nuestros hermanos del pueblo boliviano, por supuesto la familia cocalera del Trópico de Cochabamba, y en ese lapso de un año de la dictadura también nos han matado, nos han masacrado a diestra y siniestra, inclusive en base a un decreto supremo que le entregan como una carta blanca de asesinato hacia los pueblos indígenas del pueblo boliviano. Entonces yo creo que el tema de la justicia para nosotros, los pobres, los humildes, los trabajadores, siempre ha sido una cuestión de mucho sacrificio, una cuestión de mucha lucha, una cuestión de mucho compromiso inclusive, y por eso todavía hasta ahora nosotros seguimos clamando justicia para esos caídos, para aquel joven que falleció, para aquel joven que dejó a su hijo, a su esposa, a su hija así abandonados, huérfanos. Seguimos clamando justicia y lamentablemente algunos responsables políticos, algunos responsables de ese supuesto gobierno en ese entonces, todavía tienen la osadía de victimizarse políticamente, de decirnos persecución política. Confiamos en la institucionalidad de la justicia boliviana para que se pueda resarcir ese daño al pueblo indígena, a la familia cocalera en Sacaba, pero también en Sencata, y ojalá muy pronto, y estamos peleando desde la Asamblea Nacional, que la justicia llegue muy pronto, pero de manera muy transparente. Entrando al tema político, saludamos a Radio TV Soberanía, Radio Causachun Coca, MAS TV, Dirección Departamental de Profesionales, MAS IPCP Cochabamba, asimismo Movimiento al Socialismo MAS IPCP Nacional Plus, Bolivia Unida por la Verdad, las distintas páginas de las redes sociales que retransmiten esta entrevista con el senador Leonardo Loza. Hermano Leonardo,
¿Usted cuántos procesos tiene? Y cuéntenos qué implica ser un perseguido político, porque ahora se utiliza ese término por el accionar que está llevando adelante la justicia por todo el daño económico que hizo la gestión de la expresidenta de golpe. Al igual que muchos dirigentes, nuestro hermano Evo, el hermano Andrónico, dirigentes de la Central Obrera Boliviana y otros dirigentes, por supuesto mi persona, hemos sufrido la verdadera dictadura, la verdadera injusticia, la verdadera persecución política. Yo he tenido, todavía hasta ahora siguen seguramente en curso, 12 procesos penales por sedición, terrorismo, narcotráfico, alzamiento armado, atentado, no sé qué cosas. Yo creo que eso es la verdadera persecución política. Que a un dirigente solo por salir en los medios, solo por representar a sus compañeros de base, iniciaran proceso así de manera directa, principalmente desde el Ministerio de Gobierno. Cuando nos acortaron combustible al trópico, cuando hemos perdido nuestra producción, cuando cesaron bancos y abrimos la boca, en este caso desde los medios de comunicación del trópico de Cochabamba, eso había sido ser terrorista, eso había sido ser narcotraficante. Por eso nos han iniciado muchos procesos y ahora aquellos que usaron la justicia, aquellos que usaron la policía, el ejército, al ministerio a su favor para perseguir dirigentes, hoy en día nos vienen a hablar los que no se han escapado de persecución política. Yo creo que el mundo es testigo, el pueblo boliviano hemos vivido en carne propia que aquí ha habido en Bolivia anteriormente persecución política, masacre, matanza, mucha injusticia, y eso intentan tapar a título de persecución política. Y creo que somos testigos de eso y no lo vamos a permitir que ese discurso de persecución política pueda perjudicar a la justicia en el pueblo boliviano. Hermano Leonardo, ¿dónde estaba la cúpula de la Iglesia Católica, derechos humanos, cuando se apresaba, se arrestaba a los hermanos de la zona sur del trópico de Cochabamba, la masacre de Guayani y Sencata? La cúpula de la Iglesia Católica, al parecer, estaba siempre comprometida con los gobiernos neoliberales. Si hacemos un poquito de memoria, si revisamos cómo llegaron los colonizadores, los invasores a nuestro continente, ellos mismos nos cuentan, esos invasores, esos saqueadores, esos genocidas que vinieron a nuestro continente, llegaron con la Biblia y la cruz en la mano. Eso significa que la Iglesia, la cúpula de la Iglesia Católica, históricamente siempre ha estado aliado de los ricos y en contra de los pobres, en contra de esa clase humilde, sencilla, trabajadora del pueblo boliviano. Yo me acuerdo cuando nuestro hermano Evo no era nuestro diputado, era nuestro representante, presidente de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, la Iglesia Católica, ¿cuántas veces ha sido cómplice de muchas matanzas en el país? ¿Cuántas veces ha sido cómplice de falsos acuerdos en el país? Hoy día firmaban, al día siguiente estaban matando cocaleros en el trópico de Cochabamba. Creo que la cúpula de la Iglesia Católica no ha cambiado. Sigue siendo una cúpula que defiende los intereses de los grandes ricos, de los intereses de las transnacionales, y nunca ha estado, lamentablemente, la cúpula de la Iglesia Católica con los humildes, con el pueblo, con los trabajadores. Siempre han usado a la Iglesia en beneficio de apetitos políticos y económicos, y creo que es una gran decepción que esos llamados padres de la Iglesia Católica hoy en día se han dado la mano con opresores, con los represores, con los asesinos de los humildes, de los pobres. Yo considero que la Iglesia, la cúpula de la Iglesia Católica, debería estar con los pobres, debería estar con los humildes, debería trabajar para los humildes y no para los ricos. Hermano Leonardo Loza, senador del Estado Plurinacional, ¿qué opinión le merece la solicitud de autoridades de Estados Unidos que piden la liberación de la expresidenta, aún así la llaman, Yanine Áñez, se acusan por persecución? Bueno, entre logias, entre transnacionales, entre grupos de poder, siempre se protegerán, siempre se cuidarán, siempre se socaparán. En ese marco yo personalmente entiendo perfectamente esa solicitud del gobierno, de algunas autoridades de Estados Unidos. Estados Unidos no nos puede venir a hablar aquí
de liberar a una persona que tiene mucha responsabilidad, que tiene que esclarecer muchos temas ante la justicia. Al contrario, Estados Unidos debería tener un poquito de principio, un poquito de autoridad, un poquito de conciencia, y deberían mandárnoslos a Gonzalo Sánchez de Lozada, a Carlos Sánchez Berzaín, a Arturo Murillo, si está en Estados Unidos, y no estar intentando. Esa petición para mí es como socapar, proteger al golpe de Estado, o cómo justificar el golpe de Estado, las diferentes matanzas del año pasado que ha ocurrido en el país. Entonces podemos deducir que todavía sigue en vigencia el segundo intento de golpe de Estado ahora al gobierno del hermano Luis Arce y los sectores sociales. Por supuesto que sí, Estados Unidos vive de eso. Estados Unidos tiene diferentes artimañas, diferentes ideas políticas inclusive. A nuestro continente hacen golpes de Estado por nuestros recursos naturales a título de democracia y lucha contra el narcotráfico. Pero en el fondo, en otros continentes hacen golpes de Estado a título de terrorismo y otras cosas. Están acostumbrados a hacer golpes de Estado adecuándose a los conflictos sociales en cada uno de nuestros países y luego apropiarse de nuestros recursos económicos, principalmente de nuestros recursos naturales. Yo siento que el tema del golpe de Estado va amenazante en Bolivia. Recordémonos, un candidato a la gobernación en Santa Cruz en pasadas semanas dice, la advierte a Lucho, a nuestro presidente democráticamente electo, compara cómo se salió Evo Morales, cuídate Lucho. Imagínese semejante atrevimiento. Y luego nos hablan de democracia, luego nos hablan de institucionalidad en el país, pero en el fondo yo siento que el golpe de Estado sigue amenazante en el país y por eso requiere mucha fuerza, requiere mucha unidad y mucho compromiso y mucha lealtad en el pueblo boliviano para hacer frente a estos nuevos intentos de golpe de Estado en el país. La actual coyuntura, se viene la segunda vuelta en 4 departamentos y la población boliviana está en la responsabilidad de ejercer su derecho ciudadano. ¿Cuál es el desafío en la ciudad de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando en esta segunda vuelta que se nos viene justamente ya el 11 de abril, senador? Bueno, yo creo que es muy importante que esos 4 departamentos puedan reflexionar, puedan unirse y puedan decidir por el camino de estabilidad, por el camino de progreso, de desarrollo, por el camino de la democracia, apoyando, votando por nuestros candidatos del movimiento al socialismo. Estamos seguros de eso. Los golpistas van aliándose, los antidemócratas van juntándose y creo que eso no queremos. No queremos un nuevo golpe de Estado en el país, no queremos nuevos conflictos sociales solo por intereses económicos y políticos en el país. Por eso llamamos a profunda reflexión y decisión a estos 4 departamentos que puedan decidir con su voto, pues apoyar al movimiento al socialismo. Nosotros venimos trabajando desde nuestros sindicatos centrales, a lo menos desde el trópico de Cochabamba, en los 4 departamentos del país. Tenemos cronogramado diferentes actividades y yo saludo y aplaudo esa predisposición, esa voluntad de nuestro hermano presidente Evo Morales, que a diariamente está en los diferentes departamentos reflexionando, generando como una especie de cursos, talleres al sector de los jóvenes, a los indecisos. ¿Qué importancia tiene ganar esos 4 departamentos para conservar la integridad del territorio nacional, para conservar la democracia del pueblo boliviano, la libertad del pueblo boliviano? Y por eso yo saludo, recalco esa predisposición, ese sacrificio que están realizando muchas autoridades, candidatos en este caso en estos 4 departamentos, pero también nuestro hermano Evo. Hermano Leonardo, ¿cómo evalúa el rol de algunos medios de comunicación? Y nos consta que en la época del golpe muchos de los medios estaban junto al golpe, fueron cómplices. El caso de algunos analistas políticos, periodistas en la sede de gobierno, por ejemplo, lo digo con nombre y apellido, Andrés Rojas en su cuenta hace días menciona vuelos ilegales en el aeropuerto de Chimoré. Averigüen qué es lo que se transportó, ¿no será harina blanca? Haciendo alusión que el trópico de Cochabamba sigue metido con el tema de droga, cuando ayer el ministro de Obras Públicas hizo conocer el despido del director nacional de Asana porque se hicieron vuelos de prueba de la Fuerza Aérea sin autorización. Yo, desde que he tenido uso de razón, siempre he visto en nuestro país que
los grandes medios que tenemos siempre han sido aliados de las transnacionales y de los políticos neoliberales. Esa costumbre, esa tradición no ha desaparecido. Recordémonos cómo callaron los medios de comunicación en el golpe de Estado, cómo magnificaban la Casa Grande del Pueblo y muchos otros temas, cuando estaban cerrando surtidores, cuando estaban matando a nuestros compañeros en Sacaba, en Sencata, callaron los grandes medios de comunicación, se han sometido a ese gobierno de facto. Cuando estaban muriendo nuestros hermanos en el Alto, ¿dónde estaban muchos medios de comunicación? Y hoy en día yo veo con mucha lástima, siguen mostrando esa cualidad política, esa alianza política con la derecha, acusándonos, intentándonos relacionar con el tema del narcotráfico. En Chimorea aviones vuelan, salen. Yo creo que no hay que perder de la vista que los grandes medios de comunicación en el fondo siempre han sido serviles del imperio, del capitalismo, del neoliberalismo, de grupos políticos, y siempre han sido enemigos de los humildes, de los trabajadores, del verdadero pueblo que día a día forja, trabaja por el bienestar de todo el pueblo boliviano. Ya en transmisión a través de LabVIEW, una tecnología internacional que nos permite llegar con calidad óptima en cuanto a imagen y resolución de audio para todo el país y las redes sociales. Leonardo, ¿qué opinión le merece la victimización que realiza la familia, el entorno político de Yanine Áñez, su hija, haciendo teatro? Discúlpenme, yo tengo una madre, padre que en paz descanse, pero cuando se juntan con temas políticos llama la atención. Medios de comunicación presentes cuando está llorando la hija de Yanine Áñez y cuando claman justicia a los caídos de Guayán y Sencata, más que los medios populares como Causacho en Coca, Soberanía, no existe grandes redes. Por supuesto, es muy lamentable la politización de la justicia, es muy lamentable inclusive esa victimización de algunos familiares, y peor todavía ese show que arman algunos medios de comunicación. ¿Dónde estaban los medios? Mejor han preferido apagarse, cerrar, no transmitir en aquellos momentos. Cuando a nosotros en la calle nos detenían, nadie decía nada, directo a la cárcel. Ahora, cuando se cumple el debido proceso, la investigación, los medios de comunicación están transmitiendo en vivo. Yo creo que es preocupante que algunos medios se presten a esta situación, y peor todavía algunos políticos intenten mediatizar, intenten victimizarse, intenten tapar con algunas cartitas, algunos planteamientos, sugerencias, que no hay que pacificar el país quiere justicia, el país ya está pacificado, con su voto el pueblo pacificó, decidió democracia con su voto, pero yo lamento que algunos políticos inmaduros mediáticos todavía intentan confundir con persecución política, con victimización en temas de justicia en nuestro país. Conversando con el senador Leonardo Loza, un saludo cordial a todas las redes sociales, Radio TV Soberanía, Causacho en Coca, MAS TV, Dirección Departamental del MAS IPCP de Cochabamba y las redes sociales. Leonardo, será importante también reiterar que en estos 26 años del MAS IPCP se tuvo logros impresionantes. ¿Cómo evalúa los 26 años del MAS IPCP? Un instrumento político, para empezar, que nació de los pobres, de los humildes, de los que siempre habíamos sido usados políticamente por algunos grupos políticos en Bolivia. Es un instrumento político fruto de las grandes movilizaciones, es un instrumento como resultado de las grandes masacres que ha ocurrido a lo largo y ancho de toda nuestra historia, un instrumento político que nace del seno de las propias organizaciones sociales de Bolivia, cansados de tanta esclavización política, de tanto abuso y uso político electoral en nuestro país, y es un instrumento político que ha hecho historia en nuestro país. Bolivia ya no va a ser lo mismo fuera del instrumento político. La historia del pueblo boliviano sin el instrumento político de aquí para adelante no se va a escribir. Hemos cambiado profundamente la economía nacional, la sociedad boliviana, nuestra producción nacional, nuestra industria, nuestro comercio. En realidad, el propio atención, el servicio, nuestro uso de costumbres, estaban terminando de pisotear nuestra lengua, nuestra tradición, nuestra vestimenta.
Y por eso yo me atrevo a decir, sin el instrumento político, la historia del pueblo boliviano no va a ir de aquí para adelante. ¿Cuál es el rol de Evo Morales Saima durante estos últimos años, 13 años del proceso de cambio a la cabeza y líder internacional de Evo Morales Saima? ¿Cuál es el rol, el trabajo que ha realizado Evo Morales Saima como líder político, como expresidente? En lo particular para mí es el ideólogo del MAS, es el fundador del MAS, es el creador del MAS, es el líder del MAS, es como una columna vertebral del movimiento al socialismo. Tantos líderes han pasado, respetables, aplaudibles, por supuesto, desde la colonia hasta ahora en nuestro país, pero nadie se había atrevido a enfrentar al colonialismo, al neoliberalismo a través del instrumento político. Y por eso yo considero que es el centro del MAS, el Evo Morales, es el cerebro, es el origen del movimiento al socialismo, es el hombre que no se rindió, es el hombre que no se doblegó, es el hombre que no se arrodilló a ningún político, peor todavía al gobierno de Estados Unidos, y por eso es una pieza clave, fundamental del MAS, nuestro hermano Evo Morales. Y estoy seguro va a seguir aportando con su experiencia, con su conocimiento, no solo como político, sino como gobernante de este país casi durante 14 años, y eso creo que es muy importante, tener a ese hombre vivo, trabajando, consolidando, uniendo, unificando al movimiento al socialismo. Hace días nada más, el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, hizo conocer y develó que se infiltró el gobierno norteamericano, la derecha boliviana, incluso al interior del gobierno para generar el golpe de Estado de noviembre de 2019. Peleas internas, sigue la lucha contra el imperio, contra el capitalismo y aquellos que quieren la democracia y los verdaderos intereses de nuestro pueblo. ¿Continúa esa pelea? Por supuesto, la derecha cuando no tiene una capacidad electoral, cuando no tiene una capacidad programática, ideológica, de vencernos democráticamente en las urnas, se van a generar diferentes conflictos internos. Siempre la derecha, desde que hemos tenido uso de razón, la derecha en Bolivia, al igual que en diferentes países, siempre han vivido de nosotros, dividiéndonos, haciéndonos pelear entre nosotros. Y ahí apareció Evo Morales como un símbolo de unidad para todos los pobres, para todos los trabajadores. Estoy seguro ese plan de hacernos pelear, ese plan de dividirnos a los pobres, a los humildes dentro de las filas del MAS está vigente. Si lo vemos solo en nuestro contexto político, la derecha políticamente está desaparecido. Están como lunarcitos en cada centro de la ciudad, en algunos departamentos, así como Santa Cruz, pero vive de nosotros dividiéndonos. ¿Con quienes, por ejemplo, para un solo ejemplo, la derecha nos lleva y están apoyando ese enemigo de los pueblos en la segunda vuelta en algunos departamentos? Son nuestros propios hermanos. Por lo que no han podido ser candidatos, se han ido prestándose a otras siglas y eso ahora la derecha usa, eso la derecha maneja.